Sentar. Empezando de lunes a miércoles tuvimos una conferencia para los clérigos, y la diácono y yo fuimos a esta conferencia cuando cada año el obispo nos invita a que vayamos a esta conferencia para reflexionar, para aprender cosas nuevas, evaluar, y ahí es cuando aprendemos de lo que está pasando en la diócesis y cosas así. Pero siempre nos trae gente que presente cosas interesantes. Y uno de los presentadores que conocimos durante esta conferencia se llama Daryl Davis. Y Daryl Davis es un músico que toca piano y lo tomó con Chuck Berry, tocó piano con Chuck Berry, lo conocía a Elvis Presley, todo. Es que dice que él fue a ver a Elvis Presley y se enamoró y dijo, yo quiero ser un músico. Y ahí empezó él a aprender y todo eso. Cambió su carrera porque quería él ser músico. Y ha logrado ser un buen músico y toca con muchas gentes. Pero él también fue un hijo de una persona que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, él viajó por muchos lugares como niño y también ha viajado mucho por muchos países como profesional, ¿verdad? De músico. Y allí ha descubierto que hay cosas que en toda cultura y todo lugar, que son un principio que él dice, que todos queremos ser amados, todos queremos ser respetados, todos queremos ser escuchados, tratados justamente, y todos queremos las mismas cosas para nuestras familias, lo que nosotros queremos para ellas. Así que ese es una cosa que para lo que él cree muy profundamente. Y durante el día y en su profesión, él es un músico, pero su ministerio, lo que él hace como un cristiano, como un de su ministerio, es hablar con gente que no está de acuerdo con él. En particular, los grupos del Ku Klux Klan, el KKK, porque él es un hombre afroamericano. Y él, cuando era joven, descubrió que había gente que no lo quería, que lo odiaba a él simplemente porque él era afroamericano, que era prieto como yo, ¿verdad? Entonces dijo, ¿cómo es posible que la gente odie a alguien que no ni conoce, ¿verdad? Ni los conocen? ¿Cómo es posible? Entonces esa inquietud lo llamó a empezar a tener conversaciones con líderes de esta organización. Y por medio de esas conversaciones, gente que de veras decía y proclamaba el odio a gente de razas inferiores como los afroamericanos o latinos o etcétera. Después de esas conversaciones pasó de tiempo, no de una noche a la mañana, ¿verdad? Pero con varias conversaciones empezaron ellos a cambiar su modo de ser y le enviaban a él cuando decidían dejar esos pensamientos, esas creencias y dejar la organización, le mandaban a él how do you say robes? Sus túnicas. Entonces dice que después de conversaciones le llegaba un paquetito el correo y lo abría y estaban las túnicas de las personas con las cuales él ya había conocido y hablado, que se había hecho amistades con ellos. Le han mandado banderas de nazis, de la Confederates, todo diferentes, así diciéndole, yo ya he dejado esto, quitado ese tatuajes que tenían, ya he dejado esto, he puesto esto a un lado. Y eso me recordó a mí del Evangelio, porque lo que hizo el señor Davis es tener conversaciones con gente que eran diferentes que él, que pensaban diferente que él. Y oímos en el Evangelio hoy que había gente durante el tiempo de Jesús que no estaba de acuerdo con Jesús. Y entonces ellos le hacían preguntas, ¿verdad? Pero no era conversación, no era como trampas, ¿verdad? Querían pescarlo en algo mal. Y a este punto ya están en Jerusalén, ya ha silenciado a muchos grupos, y el último intento es, qué es el mandamiento más importante, verdad? Y él responde, amar a Dios
con todo el alma, con todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Y luego hay más intercambio, quién es el Mesías, pues, ¿verdad? Y luego dice, ya no estuvieron dispuestos de hacer más preguntas. Ahí se acabó la conversación. Y desafortunadamente, después de que se termine esa conversación, ellos empiezan a trabajar para ejecutar y se lo entregan a Roma, ¿verdad? No más conversación. Yo pienso, ¿qué hubiera pasado si a ese punto, cuando dicen, pues, le tratamos por aquí, le tratamos por acá, le tratamos así, y no cae? ¿Por qué cree él eso? ¿Por qué él habla así? ¿Por qué él dice tal? Porque lo que él les contesta es una cosa muy profunda. Cuando le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él les responde, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Y el otro igual es amar al prójimo cuando a ti mismo. ¿Y saben lo interesante de eso? Eso es lo que los fariseos estaban enseñando. Eso es lo que los fariseos decían que era un buen judío, para seguir ese mandamiento. Entonces, estaban diciendo la misma cosa, creían la misma cosa. Era de los mismos. Jesús le está diciendo, yo soy uno de ustedes. Yo soy judío como ustedes. Yo creo lo que ustedes creen. La diferencia es cómo lo estamos viviendo. Si creemos que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, ¿cómo lo estamos ejecutando? Si creemos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, ¿cómo le estamos demostrando a Dios que lo estamos haciendo? Y yo lo que veo es que no lo estamos amando muy bien. Y yo lo que veo es que no nos estamos amando a los prójimos como nosotros mismos. Y por eso les estoy diciendo que tenemos que cambiar cómo estamos actuando. No quiero que crean algo diferente, no que yo no creo lo que ustedes creen, es que cómo lo vamos a vivir. Eso es lo que Jesús les estaba tratando de enseñar. Es lo que Jesús les estaba tratando de que cambiaran. Pero desafortunadamente no escuchaban, ¿verdad? Y en vez de decir, pues Jesús, dinos más. Estoy un poco curioso, no te entendemos, porque como que nos estás echando pedradas, pero no sabemos por qué, ¿verdad? ¿Qué dices? A ver, de veras, aquí nomás, entre nos, ¿qué estás de veras diciendo? Pero con curiosidad, con deseo de aprender, con deseo de entenderse uno al otro. No nomás decir, yo creo esto y tú crees algo más y no más. Silencio. Váyase para allá. Yo creo que es lo mismo que Jesús nos está pidiendo hoy a nosotros. Esa conversación. Porque cuando no hay conversación, lo que muchas veces desafortunadamente pasa es violencia y más daño uno al otro. Cerramos la conversación y empezamos a atacarnos. En veces con palabras y en veces con bombas. Y lo hemos visto. Y lo estamos viviendo. Gente que no ve, no se reconoce que los dos son humanos, que los dos son hijos de Dios, que todos quieren que ser amados, respetados, escuchados, tratados justamente, que todos queremos para nuestra familia lo que otros quieren por la suya. Al fin y al cabo, ahí estamos y en vez de vernos así como iguales y tratarnos de entender por qué vivimos diferente, por qué tenemos diferentes maneras o religiones, sin atacar, pero con tratar de entendernos para poder convivir juntos, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos pide a hoy, nosotros también, ese deseo que nosotros tengamos esa curiosidad para hablar y tener conversaciones y ver por dónde está el desacuerdo, porque a lo mejor ni hay desacuerdo, en veces ni hay desacuerdo, ya lo hicimos un montón. Entonces, esta invitación que nos está diciendo, háblense, estén en conversación, conózcanse mejor,
Porque si el mandamiento más grande y más importante es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a vivir si no nos conocemos? ¿Cómo te voy a amar? ¿Cómo te voy a amar? ¿Cómo te voy a amar si no te conozco? Si no sé lo que necesitas, lo que tú quieres más. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegas de mala leche? ¿Verdad? ¿Por qué andas triste? Ay, ¿por qué andas tan contenta? Yo ando bien enojada y tú vienes bien contenta como que me estás cayendo mal. No, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, allí Dios, eso nos dice, recuerden, si se van a amar, se necesitan que conocer. Porque ¿cómo es que Jesús sabía qué hacer? ¿Cómo Él nos enseñó a amar al prójimo? Él daba de comer a la gente que tenía hambre, porque Él los conocía y sabía que cuando uno tiene hambre, los duele la pancita. Él resucitó al hijo de la viuda, porque sabía que una viuda en ese tiempo, sin un varón en su vida, un hombre, un macho, ¿verdad? Un señor, hombre, aunque tuvieran 10 años, pero tenía que ser hombre. Si no existía eso en la vida de una mujer, esa mujer iba a ser marginada y a lo mejor no tenía ni que comer. Le iban a hacer un lado. Entonces, por eso, como sabiendo lo que estaba pasando con la señora, por eso le resucitó a su hijo. Él sanó a gente que estaba manco, que estaba ciego, que no podía hablar, que no podía ir, porque también sabía, sin esas capacidades, no podían trabajar y también eran considerados como que no eran limpios. Sanaba a los leprosos, porque si no eras leproso no te dejaban entrar al templo, y si no te dejaban entrar al templo, ¿cómo ibas a hacer tus sacrificios? ¿Cómo ibas a ser parte de la comunidad? Siempre él atento de cómo poder amar al prójimo como a sí mismo, pero solamente sabía hacer y cómo hacerlo porque estaba en conversación, estaba en relación con la gente. Entonces, si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Jesús, de amar al prójimo, tenemos que conocernos, tenemos que estar en conversación para poder convivir. Entonces, los invito. Se va a acabar el año de la iglesia, se acaba el 2 de diciembre, ¿verdad? Ya se va a acabar. El año de aquí secular sigue, pero el año de la iglesia se acaba y empezamos el Adviento. Les invito a que reflejen a quién necesitan conocer más, mejor, con quién tienen que tener conversación para poder amarlos mejor. Y yo pienso, si el señor David pudo tener conversaciones con una persona que lo quería ver muerto, yo creo que podemos tener conversaciones con nuestros vecinos, el que está directamente, que vive a cruzar la calle, con nuestros parientes, con nuestros trabajadores del trabajo, con nuestras personas que vamos a a la escuela, con los que vamos a ir a la iglesia y hablar y conocernos y no juzgar, no atacar, no tratarlos de meterlos en una trampa, pero de veras conocerlos para podernos amar unos a otros. Y no nomás individualmente, pero hay que también pensar cómo vamos a conocer a los vecinos que están a cruzar la calle directamente aquí, para poder, como congregación, poder amarlos a ellos también. Amén.